todo. Vamos a resolver dos de los errores más comunes de la gente que estudia español. Hola, yo soy Ana de How to Spanish y en este video te voy a ayudar a eliminar dos errores súper comunes. ¿Cuáles errores? Preguntas. Bueno, pues los errores que tienen que ver con el verbo gustar y las palabras también y tampoco. El primer verbo que todos los estudiantes aprenden es gustar. Me gusta el chocolate, me gustan los perros o si eres David, me gustan los tacos. Sí, tú ya sabes decir eso, pero tal vez has cometido este error. Lo he escuchado muchas veces. A veces la gente dice, sí, yo me gustan los tacos. No. Se dice, a mí me gustan los tacos. Entonces, déjame dividirte el mundo del español en dos secciones. Existen los verbos que funcionan como el verbo gustar, me gusta, y existen todos los demás verbos, los verbos normales. Si te interesa saber qué verbos funcionan como gustar, déjame un comentario y puedo hacer un video sobre eso. Pero para este video solamente vamos a usar 3 verbos. El primero es encantar, que significa que algo te gusta mucho. Entonces, como es un verbo como gustar, decimos me encanta, pero necesitamos a mí. A mí me encanta, a ti te encanta, a ella le encanta, a ellos les encanta y a nosotros nos encanta. ¿Listo para el segundo verbo? El segundo verbo es chocar. Y chocar es un verbo más informal que puedes usar, especialmente en México, que quiere decir que algo te molesta, te enoja o no te gusta. A mí me choca, a ti te choca, a él le choca, a ellos les choca, a nosotros nos choca, a ustedes les choca. Y el tercer verbo que quiero que recuerdes hoy es emocionar, que significa get excited, ¿no? Entonces, a mí me emociona, a ti te emociona, a él o ella le emociona, a ellos o ustedes les emociona y a nosotros nos emociona. Para practicar estos verbos, pon pausa en el video y quiero que escribas 3 cosas. Quiero que escribas por ahí una cosa que te encanta, una cosa que te choca y una cosa que te emociona. Aquí te van mis ejemplos para que tú los puedas ver. A mí me encantan los perros. A mí me choca el calor. Y a mí me emociona viajar. Cuando estás hablando, puedes elegir decir a mí o no decirlo. Es decir, que como yo te dije, a mí me encantan los perros, yo puedo decir simplemente me encantan los perros. Entonces, ¿por qué es importante recordar a mí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tenemos una conversación con otra persona y queremos pues decir, ay, me too, esto es súper importante. Imagina que estás aquí, literalmente, conmigo y estamos hablando y yo te digo, a mí me encantan los perros. Si tú también, entonces necesitas decir, ¡ay! A mí también. Es muy común escuchar el error, ¡ay! Yo también. No funciona. ¿Por qué? Porque el verbo es encantar, funciona como gustar. Es uno de estos verbos especiales. No podemos usar yo. Si tú dices yo también, suena muy extraño y aunque claro, la otra persona te entiende, esta es una manera en que puedes llevar tu español a otro nivel. Mi otro ejemplo fue me choca el calor. Imaginemos que es el mismo caso contigo. ¿Qué me dirías? Me dirías a mí también. Exacto. Y el tercer ejemplo que yo dije fue me emociona viajar. Si ese es el caso contigo, tú dices ¡ay! A mí también. Pero ¿qué tal si yo te digo yo comí tacos ayer? Aquí estoy usando el verbo comer. Vamos a imaginar tú comiste tacos ayer. Entonces, ¿qué me dirías? ¿A mí también? No, porque comer es un verbo normal. Entonces dices yo
Yo también. Aquí va la conversación otra vez para que la escuches completa. Ay, comí tacos ayer. Yo también. Ay, yo estudio español. Yo también. Listo, ¿ves? Entonces, si usas uno de estos verbos como gustar, usas a mí también. Si usas un verbo normal como estos, entonces solamente dices yo también. Y si tú eres de las maravillosas personas a las que les encanta el español y que también estudian español, dale like a este video y suscríbete. Hasta este momento, solamente imaginamos que tú estás de acuerdo conmigo en todo lo que dije, ¿no? Que a ti también te encantan los perros, que te choca el calor y que te emociona viajar. Que tú comiste tacos ayer y que estudias español también. Pero, ¿qué pasa si no estás de acuerdo conmigo? Bueno, vamos a ver qué pasa. Si yo digo, me encantan los perros, pero tú piensas que los gatos son mejores y no te gustan los perros, entonces tú dices, a mí, ¿recuerdas? Porque estamos usando un verbo especial. A mí no. Me encantan los perros. A mí no. Si usas un verbo normal como comer, entonces usas yo. Comí 20 tacos ayer. Yo no. Yo comí una ensalada. Y bueno, aquí viene el segundo error. Hasta este momento yo no usé la palabra no. Solamente dije me encanta, me choca, yo como, yo estudio. Pero si yo uso una forma negativa como no me gusta o yo no estudio español, tu respuesta tiene que ser diferente. Y aquí es donde viene la palabra tampoco. Es una palabra muy importante que muchos estudiantes no usan o se les olvida o algo pasa. Así que si tú quieres mejorar tu español, necesitas saber esta información y practicar. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a usar los verbos que son como gustar. Vamos a usar el verbo emocionar. A mí no me emocionó la película Encanto. A veces sí me siento un poco mal, porque pues estos son mis gustos, yo no molesto a nadie. Esa película, la verdad, para mí fue como... Entonces, a mí no me emocionó la película Encanto. Si tú estás de acuerdo conmigo, tú también piensas que la película fue... Entonces, necesitas usar la palabra también. ¡No! Estamos usando algo negativo, entonces necesitas usar la palabra tampoco. A mí, tampoco. Vamos a ver la conversación otra vez. A mí no me emocionó la película Encanto. A mí tampoco. Otro ejemplo. A mí no me encantan los gatos. Y si tú estás de acuerdo conmigo, dices, a mí tampoco. Ahora usemos un verbo normal, como conocer. Yo no conozco a Leonardo DiCaprio. Probablemente es lo mismo contigo, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo conmigo, dices, yo tampoco. No usamos a mí porque es un verbo normal. Entonces, yo no conozco a Leonardo DiCaprio, yo tampoco. Eso es en el caso de que tú y yo estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo? Bueno, pues simplemente necesitas usar sí. Si yo uso la palabra no, tú usas la palabra sí. Si digo, a mí no me encantan los gatos, pero tú eres una cat person, entonces tú necesitas decir, a mí sí. No me encantan los gatos, a mí sí. Otro verbo como gustar, emocionar. Si yo dije, a mí no me emocionó la película Encanto, pero tú no estás de acuerdo, tú dices, a mí sí. No me emocionó la película Encanto, a mí sí. Y ahora con un verbo normal, comer. Si alguien te dice, yo no como carne, porque es vegetariana, pero no es tu caso, ¿tú qué dices? Ah, yo sí. Yo no como carne, yo sí. Súper bien, espero que te haya quedado claro. Finalmente vamos a hacer un último ejercicio. Quiero que en los comentarios tú me dejes tu respuesta. Vamos a ver si lo que tú piensas y lo que yo pienso es igual o no.
te voy a decir solamente 4 cosas usando estos verbos normales y verbos como gustar, que son ciertas sobre mí. Y en los comentarios tú vas a ponerme yo también, a mí también, yo tampoco, yo sí, estas respuestas que practicamos. ¿Listos? La número 1, yo vivo en México. La número 2, me encanta tomar café. La número 3, me choca manejar en la lluvia. Y la número 4, siempre como huevo en el desayuno. No puedo esperar a leer tus respuestas. Recuerda suscribirte si quieres un podcast en español, más lecciones como esta y una comunidad. Nos vemos la próxima vez. Adiós.